caso cerrado. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita del escritor estadounidense John Katzenbach. Mire qué linda cita. Dice: el pasado es una confusión fugitiva de recuerdos peligrosos y dolorosos. Que pasen los litigantes. Pobre del ser humano que permita que la venganza dañe su corazón. Una mujer que miente es igual a una mujer que es estúpida. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Rubí, tú eres la demandante de este caso. Tengo entendido que estás demandando a tu ex esposo Lucas, ¿correcto? Sí. Ok. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Y una pregunta más. Lucas, tú estás aquí con Claudia. Claudia, su Claudia hermana. è la mia hermana e anche la mia traduttore perché non hablo bien lo spagnolo, que sono italiano, y el italiano también. Somos italianos los dos, pero vamos a hablar español. Y por lo que tú eres la traductora La de él. traductora. O sea que tú traductora. hablas mejor el español Un que él. poquito mejor, sí. Un poquito Sí. mejor que él. Ok, es para saber quiénes son los participantes. Muy bien, explícame tu demanda. Doctora, resulta que este señor, mi ex marido, Lucas, se divorció de mí en febrero. El 15 de febrero me dijo que me iba a dar la mitad de todos los bienes. Como lo decía aquí en el acta de divorcio, dice, por favor... Acércamela para yo tener constancia de lo que tú me estás explicando. A ver. Sí. Me dijo que me iba a dar la mitad de todo. Ok. De todos los bienes matrimoniales. Sí, porque ahí decía, aquí dice que tiene que darme la mitad, en Ajá. partes iguales. Pero resulta Ajá. que el señor cogió todo. Sí. Lei mi ingannò, dottore. Espérate, que Lei no mi sé ingannò. nada. Cállate, Lucas, que no sé Y nada. lo partió por la mitad. ¿Cómo que lo partió por la... ¿Qué me estás diciendo? Mire, mi sofá azul, que compramos entre los dos, costó $600, lo partió por la mitad. El sofá, que mire, llegaba hasta aquí, lo partió por la mitad, o sea, midió con una regla. Lei mi ingannò dal A ver, principio. acércame todas esas fotografías a ver. O sea que él literalmente te dio la mitad de los bienes. El carro también. El carro también, mire, o sea, Claro, io ¿quién divido sabe toda la cuánto se metà, gastó toda la metà. contando eso? Mire, Lei mi rompe il corazón, dottora. Mi rompe il corazón. Mi ingannò dal principio. Ok, ahora dime algo. O sea, todos los bienes que te dio... È una ¿qué más? mentirosa, è una mentirosa. Espérate, Lucas. Él se siente Espérate. engañado. ¿Qué más había de los bienes comunes? Carros, muebles... lo partió por la mitad, el televisor lo partió por la mitad, los muebles, el carro, que nos había costado $20,000, lo partió por la mitad. Yo trabajé duro también, yo no era sentada, yo también trabajé y todo eso lo compramos entre los dos. Entonces, ¿qué y lo está- partió por la mitad, qué- después de que me trató mal, me ¿Qué? trató como una vagabunda, me trató Una súper... no una vagabonda. Él está... Eso, Sí, ahora le eso expli- le sí, pero en explico. italiano y en español es malo Ahora por le los dos explico, lados. ahora le explico, doctora, Así que ahora le vamos, explico. hombre, Cuando contrólate uno está el tan idioma. enamorado. Ok, entonces... muy enamorado de la Ok, mia un sposa. momento. Entonces, ¿qué tú exiges? Yo exijo que me pague $30,000, Io non ti pago nada. 20,000 Io ti do todo. por los bienes que dañó, Ajá, que fue el carro, el computador, Ok. el televisor, ok. la cama, Io non ti pago nada, io ti pago todo. ¿Y 10,000 por qué? por daños y perjuicios porque me dañó moralmente. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Ahora dime algo. Cuéntame cómo fue la relación de ustedes y por qué se divorciaron, todo ese tipo de cosas.
Nosotros nos conocimos hace 3 años y medio en una fiesta de unos conocidos. Al año decidimos, o sea, yo decidí que sí me quería casar con él, pero pues íbamos a hacer como dos promesas, 2 condiciones para que nos lleváramos bien. Una era que no íbamos a tener hijos, pues yo no me veo como una madre, la verdad. Ok. La segunda era que íbamos a respetarnos. Explica la verdad. ¿Que iban a qué? Que íbamos a respetarnos, que íbamos a respetar nuestro pasado, que no íbamos a hablar de pasado. O sea, porque había que empezar... Un pasado malo, doctora, un pasado Había malo. que empezar desde cero, entonces no podíamos hablar, no íbamos a preguntarle al otro sobre el pasado, porque eso no importa, o sea, lo que importa es el presente, no el pasado. Y pues empezamos súper Me engañó bien. dal principio. Nos fuimos a vivir Sí, juntos. tú me engañó del principio. Desde el ¡Espérate, principio, Lucas! yo a él le fui fiel. 2 años y medio le fui fiel. Él no puede venir a decir eso. Fuimos felices, fui a conocer a los papás de él, a Roma, todo perfecto hasta que él me invitó a celebrar el aniversario, 2º aniversario en Las Vegas. Nos fuimos para Las Vegas, estábamos súper felices y allá pasó algo, un evento muy desafortunado ¿Qué pasó? que nos dañó la relación por completo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo desde chiquita tuve muchos problemas Sta una emocionales. falsa, dottore, una falsa. A él no le importa mi vida. O sea, desde chiquita yo tuve muchos problemas emocionales, tuve una familia disfuncional, o sea, no tuve familia, mi madre pues nunca estaba ahí, mi papá no lo conocí, tenía problemas de drogas desde chiquita y un familiar mío abusó de mí. Y ese familiar me metió en la prostitución, o sea, él me vendía a sus amigos y desde ahí, eso fue en Colombia. Io non sapevo nada di... Eso fue en Colombia y No me después dice nada. viajé a Estados Unidos, me trajeron y seguí trabajando con este señor que era el que me mandaba, el que me manejaba. Tu proxeneta, sí. Sí, y él me llevaba a los bares y todo. Y hasta que yo, pues, o sea, yo estaba mal, doctora, yo estaba enferma, ¿sí? Tenía problemas de drogas, consumía crack, heroína. Hasta que yo un día, pues, me fui de ese mundo, yo cambié, eso fue hace 8 años, y yo cambié totalmente, o sea, yo ahora no me tomo un trago ni me fumo un Mira, ¿y cigarrillo. qué pasó el día en Las Vegas, cuando estaban celebrando ustedes la... Pues resulta que íbamos caminando por la calle y un señor le entregó un Ok, ora le flyer. explico. Es como si la verdad. Ora Esto es lo que le se explico la conoce. verdad. Ok? Ok. Io Ella ero- cumplió con la ley. Sì, io comprei con la lei e divido tutto alla metà. Ok? Literalmente. Literalmente, Sì, literalmente la metà. Un ok? hombre que ya está tan... Io stavo muy innamorato della mia ex sposa, dottora, stavo muy innamorato, era la mia princessa, la amavo alla follia, ok? Ajá. Y su corazón ya está cortado en dos. Stava cortato, Y por mi esto- cortò il corazón alla metà. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Ok, stavamo in Vegas, il nostro anniversario del matrimonio, l'amore, todo, Fueron tan Vegas, la luz. felices el Stavo muy aniversario. felice con Ajá. la mia ex sposa, ok? Stavamo camminando per la calle e un hombre mi fermò e mi diede questo, un flyer. ¿Y qué te dice el Me hombre? dio Le dio questo, un esto. flyer. Mira, dottora, mira. Su A mujer. La mia ver, Ruby. déjame ver. La mia Ruby, la mia principessa. La Mira tuya, a come ver. sta. Mira. La mia Ruby. Ah, Il mio amore, il mio corazón per la mia Ruby. Tu mi ingagnò. Una y se eso entiende en cualquier idioma, esto es horrible. Esta- Ok, entonces, Mentirosa. te encuentras con esto, Su mujer desnuda, que era... rubia. se me Oye, ya, Dice que ella es ya, ya. Claro, mia No, Ruby. no, il mio pero no corazón. hables malas palabras. Sì, ma io stavo Ok, muy un momento, innamorato ok. della mia sposa. Non potevo credere a questa situazione. Y algo muy malo pasó. ¿Qué Muy pasó? malo, muy ¿Qué fue malo. lo que pasó? Ok, muy malo perché io necessitavo sapere la verità, che la mia sposa, ex sposa, non mi disse. Él quisiera saber la verdad y ella No le decía. negó. No, Ok. negò tutto. Todo, Diceva che ella dijo, pero es un montaje. un montaggio, tutto. Ok, sul flyer sta un numero Hay di un telefono. Hay ok? un numero, sì. Io chiamo quel numero di telefono e rispondia un hombre.
Y quest'ombre tengo con engaño. Él con una excusa Con una llamó a excusa. este hombre diciendo que necesitaba prostitutas para Necesitava un prostituta weekend per degli con amici amigos y todo. e necessitava sapere di questa rubia, di questa... De esta rubia que questa- estaba Le aquí. enseñó la foto. Ajá. E quest'ombre mi disse che era una prostituta da 17 anni Desde sus 16 años, desde que y ella non potevo era immaginare. pequeña y todo. E teneva una higna. Lo peor es La- que ella tiene una niña. Tiene con una este niña. hombre. Ella tiene una hija. Sì! No me Claro. digas. Sì! ¿Y Io non dónde está sapevo la nada niña? dal principio, Con non este sapevo hombre. nada. Él ¿Y dónde abandonó- está la niña? Ella está con los papás de este señor, el papá Abandonada. del tipo. E Del l'abbandonò. proxeneta tuyo. E abbandonò la niña. O sea que Venga, yo le voy a contar. Lo que pasa es que este señor me violó. A mí me violó en repetidas ocasiones, ¿sí? De esas violaciones, yo Quedaste quedé embarazada. embarazada. Ok, yo la abandoné. La niña es otra cosa. Pero, Sí, ma la o sea, niña. es que cuando uno ha sido violado y uno tiene una niña, un hijo, uno ve a ese bebé y uno ve esa cosa horrible que viviste. Uno no está viendo un niño que va a crecer feliz en una familia, o sea, no. Y yo estaba mal de la cabeza, yo tenía problemas psicológicos, yo tenía problemas nerviosos, yo no podía dormir, yo no dormía de noche. Cuando yo veo a esta niña, yo entré en shock, en pánico, y apenas pude caminar, yo salí corriendo, yo me escapé, yo dije, fuera de esta vida, porque yo no quería atarme más a este tipo. y no Y sabes abandonó nada la de tu niña. hija. No sabes nada de tu Abandonó. hija. ¿O Yo tienes? sé que ella está bien. Yo Está sé bien. que ella está bien porque a mí alguien me contó que ella pues está bien. Pero Ok. tú encuentras un hombre que tú amas y le Sì, mientes así. perché tu non mi dici niente dal Non è principio. Es que a mí Yo me tengo da mucha miedo porque rabia. la familia de él es una familia tan perfecta Ok. y todo. Yo tengo mucha no iban a rabia entender. ahora, Ok, doctora. ahora Eco, dime algo. Lo ok. peor es que él perdió su trabajo a causa de ella. ¿Por qué? Porque ella se fue a su jefe a decirle... Tú estabas en Italia, tú no Pero sabes tú no nada dices de a su eso. jefe Sí, pero- que él te golpeó porque él no es hombre violento. Io non sono Él es- violento. Él respeta a la mujer. io tenevo yo lo amore, tenevo conozco, amore per es- la mia Mire, princesa. él puso Yo en tenemos- Facebook, Él no tiene más él puso en trabajo. Facebook la prueba de que después de que rompió Esto no lo todo, puso después él. de Él que no lo partió puso. Yo todo, mire, conozco a mi hermano, por favor. Él no es hombre violento. aquí está la página de Facebook. O sea, después que dividió la propiedad Sí. a la mitad, Él llegó y puso en Facebook que había partido todo y dijo, esto es para ti, Ruby, Esto no lo hice esto es lo él. que te mereces, vagabunda. Y entonces puso las fotos todo partido Pero tú estás y abajo mentira. puso, me encantó partirte los muebles por la mitad, me encantó partirte la cara. No, no, No. no. pero no, te no. partió la No, cara, no, te no, pegó. Io divido Él tutta no la pega metà a perché il mio nadie. corazón Yo creo que estaba... lo que quería Él no decir estaba era, cortado. o sea, era una Yo no soy metáfora. violento. Te partí la cara sin mano, partió los muebles, pero no te pegó. Él O te pegó, respeta a la mujer. Él me trató mal. pero no te pegó. Y tú lo trataste bien. Tu mi engañó. Él me empujó y me jaló el pelo. No. Estás mintiendo como Estás siempre. mintiendo. Pasemos al Una testigo de la mentirosa. demandante, vamos. Una Testigo de la mentirosa, demandante. doctora, una Ok. Yo exageré porque así como él se puso loco, pues yo también. Ay, Rubí, No, mi sta mentendo. qué complicada vida. Sì. Buenas tardes, su nombre es Mi nombre es Reisel. Reisel. Usted es testigo de la demandante. Sí. Ok, ¿qué ha venido a declarar? Sí, yo vine a declarar que yo fui cliente de ella. Uno más. Uno más. Y lo mismo también le puedo explicar es que en los tiempos que fui cliente de ella me mostró arrepentimiento de que quería salir de la vida en la que estaba. Yo mismo personalmente vi en la condición que ella estaba y pude notar de que estaba atrapada con las drogas. Y yo decidí, como ella quería cambiar, yo decidí con unas amistades mías le conseguí trabajo. Y nada, simplemente vengo acá para decirles la verdad de realmente de la vida que pueda estar sintiendo esta niña. Yo no me tomo un Y trago. si este señor Yo no quiere más nada que ella, no porque quiero cree que pagarle nada. se rompió la relación, que le Yo- dé su dinero y más nada, y ella siga haciendo su vida. Ok, Y yo no tengo dime para una nada. cosa, ¿quién presentó el divorcio aquí? ¿Él?
Él lo presentó. Claro, me engañó. Él doctora. supuestamente era una persona de mente abierta, un hombre moderno, una persona comprensiva, Ok. y habíamos Sí, no, tú me quedado en un mentira, acuerdo tú me de que mentira. no Se importaba el enteró pasado. de esto y él presentó el divorcio. Doctora, Pero si habíamos puedo, quedado en un Dime. acuerdo. Yo conozco a los dos. Pásame al testigo de ellos también. Yo puedo decir que ellos se aman, pero él es un hombre que se siente engañado. No, me Es un con el machista. corazón roto, Claro. pero Me engañó, es un yo machista. quisiera que un Claro. día sin el odio, Me engañó él se del principio. puede reconciliar. Una de otra prostituta es un ser humano también, nos merece respeto Tú me engañaste también. al principio. Y yo Ok. no soy prostituta. Ok. Ustedes se aman. Buenas tardes. ¿Tu Buenas nombre? tardes, mi nombre es Julián. Ok. ¿Y eres testigo de los demandados? Sí, señora. ¿Qué ha Vengo venido? a testificar a favor del señor porque la verdad el fotomontaje que se vio, toda la información me la proporcionó a ella y me dio un dinero para que hiciera este evento, la cual involucró al señor en hechos que no son así. ¿Cómo es esto? Y Tú la verdad, mandaste pues, a montar esto. Todo. Tú me estás diciendo Todo. que este afiche es montado. Él perdió su trabajo. No. Ah, tú estás hablando de la página El de montaje en Facebook. Sí, señora. Esto. Sí, Yo perdón. o sea, el señor no tiene nada que ver con esto, fue algo que realicé yo directamente, porque ella me pagó por esto y para involucrarlo a él en este problema. O sea que Él tú perdió mandaste el a trabajo. montar Yo perdí el esto, trabajo. Exactamente. y tú perdiste tu trabajo. Ya. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Sì, claro. Questa è la prova che io le mostro. A ver. Todo está cortado, la mitad. Oh, Esa es perfecto. como lo A último ver. recuerdo Vale. de ella. Ponlo ahí, todo, ponlo ahí para mirarlo, como lo picaste todo a la mitad. Mira. Ajá, muy bonito. Alla metà, Él no quiere más recuerdos de ella. la computatora alla metà, Todo a la come il mitad. mio cuore sta... Tu corazón está Sì, il mio roto. corazón sta rotto. Está partido tu corazón. El corazón partido. Sì, come Ok. todo sta rotto, il mio corazón sta partito. Ok, déjalo ahí. Y Ok. ahora vuelve al podio. Ok. Vamos a invitar a nuestra sala al doctor Ángel Leal y a la psicóloga Madeline Hernández. Esto de poner reglas como que no podemos hablar del pasado es contraproducente a cualquier relación. Claro, es totalmente. Una relación se basa en confianza. Y una cosa es decir, bueno, el pasado no importa, que tu pareja te pregunte de detalles de cuántas parejas tú tuviste y cosas así. Eso es desagradable. Pero un pasado como este es algo que se tiene que hablar, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Claro, claro. Doctor, esta división de bienes está un poquitico... está un poquitico rara, ¿verdad? Bueno, tomó la orden literalmente, pero tomar la orden literalmente no quiere decir que haya obedecido la orden. Claro. Y me atrevo a decir que no se puede considerar como otra cosa más que la destrucción de la propiedad. Claro. Y pudiera ser tema con el juez que haya emitido la orden. La gente hace cada cosa para herirse, por gusto. Si se terminó, se terminó. El problema es que cuando tú haces cosas así, es porque no se ha terminado. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Aquí no se ha terminado lo que ustedes sienten el uno por el otro. Existirá la posibilidad de que ustedes vayan a una terapia y intenten reconquistarse. Yo quiero que me pague y ya, yo ya sufrí mucho, yo me quiero ir Dal ¿Y principio. entonces para comenzar qué? de ¿Y por nuevo qué? otra vez. ¿Y por qué lloras? Porque me ha dolido mucho esto y porque yo lo amo. Non sta Lucas. facile, non sta facile per me perdonarlo. Pero dale un... Perché lei... Pero si la estás amando, si me estás diciendo Sì, que la amo, ma amas. lei mi mentira dal principio. Bueno, yo sé, pero ya E sabes. tiene una niña. Ya sabes la verdad. Sì, ora sì. H. Dale un abrazo, Lucas. Caso queda desestimado. El caso lo voy a desestimar porque yo creo que aquí realmente ellos lo que necesitaban era pasar por este momento.
Y cuando se vuelvan a casar me avisan que vamos a la boda y la pasamos súper bien. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Y yo necesito sacarlo del ambiente en el que está, me urge. Y ella, dicho por ella misma, invadió la casa de mi hijo, que es el padre del padre de mi